Eh, en nuestra publicidad que hicimos hace unos días respecto a este en vivo, justamente yo compartía algunas ideas que creo que son importantes a la hora de proponernos metas, de hacer lo necesario para conseguirlas. Y creo que por un lado está empezar con la parte de tener un plan. Es decir, cuáles son las cosas que quieres conseguir y hasta cierto punto empezar quizá por acomodarlas, por priorizar las actividades que vamos a ir haciendo, porque quizá tenemos algunas metas que por diferentes circunstancias no se puedan lograr en este momento, no estén las condiciones ideales para hacerlo, no esté en nuestras manos incluso el que se puedan hacer antes o después. Y entonces por eso es importante priorizar por cuál de estas metas que nos hemos planteado vamos a empezar, cuál es la más importante y hasta qué punto pues justamente está en nuestras manos conseguirlas. Porque cada cosa que nos planteamos hacer tiene un proceso y a veces es como enfocarnos no tanto en el resultado, sino en los pequeños progresos que podemos dar para conseguirlas. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho que compartí en esta publicidad que les comentaba, que tiene que ver con que la disciplina vence al talento. Es decir, hay personas que tienen ciertas habilidades, talentos, y quieren verlo así como pues ya adquiridas o que vienen programadas en ellos por default. Sin embargo, no quiere decir que tú no puedas construirlas para llegar a ese mismo nivel de expertise, de conocimientos, si eres una persona disciplinada. Evidentemente también tenemos que ser muy conscientes de que nuestro 100% no puede ser el mismo en un día totalmente normal que en un día en el que quizá estás enfermo, tienes mucho estrés, la estás pasando mal, tienes muchas cosas que resolver, que en un día normal en el que pues estás justamente en óptimas condiciones, pero que el simple hecho de trabajar de a poco en esas cosas que quieres conseguir, pues es un avance importante al resultado final. El mantenerte motivado también es muy importante. A veces creemos que solamente existen las motivaciones externas, es decir, aquellas cosas que vienen de afuera de nosotros, como el tener el apoyo de un ser querido o de un compañero de trabajo que esté ahí diciéndote, vamos, si puedes, lo puedes lograr, o acuérdate que esto lo estás haciendo para mejorar a tu familia o para tener un mejor resultado, o pues eres un buen elemento en el trabajo y entonces sí lo puedes hacer. También existe la parte de la automotivación, es decir, qué es lo que te dices todos los días que te ayude a mantener ese ritmo que, insisto, aunque no todos los días sea el mismo nivel, aunque no todos los días hagas exactamente las mismas cosas o con la misma dedicación o tiempo, el hecho de que tú celebres, por ejemplo, tus pequeños logros, el decir, vamos, ya llevo una semana constante de hacer ejercicio, por ejemplo, vamos por otra semana, e incluso que el tiempo que le dedicamos a nuestras metas, pues probablemente no siempre sea el mismo. Por ejemplo, hay semanas en las que, hablando de este ejemplo del ejercicio, quizá podemos dedicarle una hora completa a caminar, a correr, a ir al gimnasio, etcétera, lo que cada quien decida. Y va a haber días de mucho trabajo, de mucho cansancio, de muchas actividades donde quizá lo más que puedes hacer es un video en tu casa de 10 minutos. Y hay muchos videos al respecto. También creo que es muy importante y muchos libros que hablan de cómo conseguir el éxito o cómo alcanzar tus propósitos mencionan el hecho de plantearte metas realistas y cercanas. Porque quizás si tu meta es demasiado ambiciosa en un sentido de que quizá está más lejos de lo que tú te imaginas o es un poco más difícil de lo que inicialmente te planteaste, si tu objetivo está muy cerca, es muy difícil de lograrse o simplemente está fuera de tus manos conseguir el resultado final, lo que puede llegar a ocurrir es precisamente que a la mitad de tu proceso digas, pues no estoy viendo resultados,
siento que los esfuerzos que hice fueron para nada, ya se cumplió este plazo que yo solito me puse y no lo conseguí o no hice lo necesario para lograrlo. Y eso, por el contrario, pues va a generar en ti desmotivación y va a hacer que digas, pues ya para qué, ¿no? O sea, pues si al final no está pasando nada, realmente no está cambiando nada en esta situación, entonces valdrá la pena que yo me siga esforzando, que siga pensando que lo voy a conseguir cuando a lo mejor pues no va a pasar. Contrario a que si te pones metas muy cercanas, muy realistas, muy pequeñitas y vas consiguiendo cada una de esas metas, seguramente eso por sí solo te va a motivar a que sigas dando pequeños pasos que te acerquen a eso que quieres lograr. Yo en algún libro hace algún tiempo que hablaba principalmente de metas financieras, aprendí algo que me ha ayudado muchísimo y en el momento no sabía muy bien cómo plantearlo, pero hablaba de cuando algo te genera ansiedad, temor en cuanto a quizá lo que estás deseando obtener parece muy grande, muy lejano, muy imposible, muy difícil. Muchas veces nuestras creencias, los pensamientos negativos que llegamos a tener, pues se convierten en miedo y el miedo al final del día no es negativo, pero a veces dejamos que nuestro miedo nos domine y nos paralice. Y lo que mencionaba este libro es que algo que es muy útil es confrontar tus miedos con un miedo más grande. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, quizá la meta de cambiarme de trabajo en medio de una pandemia, con la crisis financiera que ha traído, con quizá que yo pueda pensar que no hay tanta oferta para el trabajo que estoy buscando allá afuera, es un miedo tan grande que tal vez no esté haciendo nada para pues buscar qué ofertas hay allá afuera, postularme, mejorar mi currículum, etcétera. Y quizá un miedo más grande a ese sea el cargar toda la vida con el, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si me hubiera arriesgado? ¿Qué pasaría si yo doy este paso que ahorita parece que me trae mucha incertidumbre e inseguridad, pero que tal vez cambie la vida de mi familia, que tal vez nos dé un estilo de vida más cómodo, más tranquilo, que tal vez nos permita hacer más cosas, construir, invertir, etcétera? Y entonces el miedo que te genera el no saber o el quedarte con el y si lo hubiera hecho, tal vez sea más grande que el mismo miedo de tener que hacer cosas para cambiarte de tu zona de confort, de dejar ese trabajo que quizás hasta el día de hoy, pues tal vez no lo disfrutas mucho o no te sientes muy valorado, pero al menos sientes que tienes esa estabilidad y que está ahí. Y entonces a veces pensar en algo que te da más miedo te ayuda a moverte de esta situación en la que a veces muchos nos estancamos al pensar en los peores escenarios posibles, en lo que van a decir los demás, en lo que van a pensar, etcétera. Eso a veces pues nos limita un poco a tomar ciertos pasos o decisiones que pueden ser ese giro o ese, como yo le llamo, ese punto sin retorno. Hay decisiones en la vida que pues es, ya estás ahí o le pisas a fondo o pues te terminas estampando. Y por eso es importante justamente motivarte también buscando pensar en qué sería peor que este escenario que es el que yo me estoy imaginando que podría salir mal. Y en ese sentido creo que también es importante mencionar que pues a veces también podemos anticiparnos a las posibles recaídas. El progreso, contrario a lo que a veces pensamos, no siempre es como una línea recta que seguimos. A veces van a haber pues recaídas, momentos en los que quieras rendirte, eh, um, incluso como el ataque de las personas a tu alrededor que tal vez no crean en ti o en lo que quieras hacer o que traten de protegerte diciéndote que pues para qué te esfuerzas tanto o que ya no le muevas, que ahí en ese trabajo que tienes estás bien o que algo que escucho mucho en cuanto a temas de relaciones personales tiene que ver con el, pues sí, o sea, pues puede que le estés pasando mal en tu familia o en tu relación, pero así son todas las familias, ¿no? Como una especie de consuelo, si queremos verlo así, pero que a la larga quizá el permitirte escuchar mucho de estos mensajes, pues también nos frena a veces a tomar ciertos pasos o decisiones
Y entender que va a haber posibles recaídas también es parte del proceso. Va a haber días donde no tengas ánimos de hacerlo, donde te cuestiones si valdrá la pena el esfuerzo o no, donde pues a lo mejor tengas algunos errores o tropiezos en el camino, pero anticiparte a que eso sí o sí va a pasar, no sé cuántas veces, no sé qué tan qué tanta recaída va a haber de por medio, pero anticiparte a saber que eso es parte del proceso, creo que es fundamental a la hora de conseguir tus metas. También el hecho de a veces cuando nos ponemos en mente un plan, por ejemplo, el de emprender un negocio en un ámbito que quizá no conocemos, tenemos a veces la idea de que tenemos que inventar el hilo negro, ¿no? Y descubrir como pues el principio de todo. Y no necesariamente, a veces también podemos buscar la ayuda de personas que tú sabes que te pueden guiar en ese camino. Y a veces pueden ser personas que conozcas físicamente, que tú sepas que a lo mejor ya llevan una parte de ese camino recorrido y que tal vez te puedan apoyar, dar información, como que irte dando los pasos que puedes dar para conseguir eso que quieres, o incluso a veces lo puedes encontrar en un libro, en un video, en un curso, en una conferencia de alguien que ya tenga cierto conocimiento sobre eso que quieres lograr. A veces simplemente basta justo con que sigas el plan que alguien más ya trazó y por eso decía, no necesariamente tienes que descubrir el hilo negro para conseguir tus metas. También el hecho de aceptar que hay situaciones en las que necesitamos ayuda, porque pues necesariamente cualquier cosa que hagamos requiere de otras personas, así como para tener este espacio. Ustedes ahorita ven a Landy y me ven a mí, pero pues atrás de estas cámaras hay muchas otras personas trabajando para que esto sea posible. ¿No? Y quizá yo podría estarlo haciendo sola en mi propia cuenta de Facebook, pero al final del día el colaborar con otras personas que saben de este tema, que ya tienen una audiencia, que son todos ustedes que están aquí o que van a ver esta repetición, pues al final del día es apalancarme para poder conseguir una meta que es que ustedes me conozcan, ¿no? Y poder compartir este mensaje con todas aquellas personas que necesiten escucharlo. Y eso también pues es parte como de una estrategia que podemos utilizar a la hora de conseguir una meta. El apalancarnos de aquellas personas que ya tienen la experiencia, el conocimiento, el medio para hacerlo. Eso es súper, súper importante, entender que no necesariamente tenemos que recorrer todo ese camino pues de manera individual. Y en cuanto a estas posibles recaídas que pueden ocurrir en el proceso, también creí que era importante mencionar que algunas personas, y me incluyo, a veces tenemos una tendencia a ser un tanto perfeccionistas a la hora de plantearnos el hacer algo. Y cuando uno se clava mucho en el, no sé, no voy a publicar ese libro hasta que no tenga ni una coma que le falte, no voy a dar ese paso de cambiarme de trabajo hasta que esté seguro de que ahí me voy a quedar mucho tiempo, no voy a dejar esta relación hasta que tenga afianzada la siguiente. Eso también a veces nos limita de hacer los cambios necesarios en cuanto a metas. Y entonces hubo una frase que escuché hace un tiempo y que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con más vale hecho que perfecto. Más vale a lo mejor hacer 10 minutos de ejercicio que no hacer nada. Más vale dedicarle una hora de tu tiempo a mejorar tu currículum y mandarlo a diferentes ofertas de trabajo que no mandar ninguno y quedarte pensando en qué hubiera pasado. Más vale acercarte a un profesional y pedirle ayuda para mejorar tu relación de pareja que esperar a que pues todo explote o terminen lastimándose mucho el uno al otro o terminen pues sintiendo ya nada positivo el uno por el otro y entonces sí tomar la decisión de separarse o de seguir juntos. Y más vale justamente arriesgarse que esperar a que todo esté perfecto para dar el paso siguiente. Porque a veces incluso no es necesario que tengas claro cada paso del camino. Es decir, conocer el paso 1, el paso 2, el paso 3 hasta el paso 40.
Tal vez a veces solamente es necesario dar el primer paso, subir ese primer escalón, ese primer peldaño y empezar a construir desde ahí, porque muchas veces este miedo que tenemos a fracasar o equivocarnos viene de el pensar que para hacerlo tenemos ya que ser súper expertos en el tema y al final del día pues todos empezamos en algún lugar. Toda persona que desarrolle cierta experiencia o habilidad en cualquier campo y en cualquier área de su vida, en el proceso tuvo muchos errores. Por ahí Thomas Alva Edison decía, bueno, a veces cuando ya había construido la bombilla eléctrica, las personas le preguntaban, ¿es cierto que fallaste 10,000 veces para construir la bombilla eléctrica? Y su respuesta, o sea, me parecía muy buena porque él decía, yo no me equivoqué 10,000 veces, encontré 10,000 formas distintas de no hacer que una bombilla funcionara. Y también depende justo de cómo lo veas. A veces es mejor equivocarte muchas veces y entonces encontrar cuáles son esos caminos que no te llevan al resultado que quieres tener, que quedarte esperando a que todo a tu alrededor esté perfecto, que ya tengas el presupuesto, el lugar, el proyecto claro, en qué momento lo vas a hacer, cuándo vas a ver que es exitoso o no. Y el simple hecho de hacer una cosa a la vez, un día a la vez, ya te está acercando un paso más de esa meta que quieres lograr. Y por eso más vale hecho que perfecto. O sea, más vale hacer un poquito de eso que hoy puedes hacer que esperar a tener todas las condiciones para que eso suceda. Es como esta metáfora de una persona que quería conocer un bosque y entonces estaba en el bosque y decía, pero ¿dónde está el bosque? ¿Dónde está el bosque? No lo veo, lo único que veo son árboles. ¿No? Entonces, pues en esta parte de querer pues tener esta imagen que había tenido en su mente de lo que era un bosque, no estaba aprovechando el que ya estaba dentro del bosque. Entonces, a veces al querer tener ya todo resuelto, todo claro y saber anticiparnos a cada paso que tenemos que dar, terminamos no dando ninguno. Entonces, pues es muy importante tener en mente este tema. Por otro lado, algo que a mí personalmente me ha servido mucho, tanto con mis pacientes como de manera personal, tiene que ver con el tema de visualizar tus logros. En el live pasado yo compartía con quienes hayan visto ese en vivo, junto con otras terapeutas en cuanto a rituales de inicio de año, que yo generalmente a veces construyo un tablero donde coloco imágenes de las cosas que quiero conseguir ese año en curso. Y entonces pongo fotografías, pongo frases, pongo cosas que me ayuden a recordar esas metas que tengo en mente, para que todos los días cuando yo me despierte o cuando esté en esta habitación donde lo tengo, me recuerde por qué estoy haciendo las cosas, qué es lo que quiero conseguir e incluso me pregunte qué tengo que hacer hoy para que eso sea posible. A veces el mismo hecho de cerrar los ojos e imaginarte cómo te sentirías si ya hubieras logrado eso que quieres tener, qué sería diferente en ti, qué beneficios te traería el conseguir eso, te motiva también a seguir haciendo cosas para que eso suceda. Y probablemente digas, bueno, pues si agendo esta cita con el psicólogo y me resuelve este problema, voy a tener mucho tiempo, mucha energía para hacer muchas otras cosas y ya no solamente estarle dando vueltas en la mente a este problema. Tal vez si me inscribo al gimnasio, pues voy a dejar de escribir todo, cada año en mis propósitos, bajar de peso o ser más saludable y entonces pues ya voy a estar ahí, va a ser un estilo de vida. Tal vez, pues quizás si me imagino a mí haciendo estas cosas, crea que es más posible para mí lograrlas y deje de pensar, no, es que pues eso no es para mí o yo no nací con esta habilidad o si yo tuviera o hiciera tal cosa, ya sentiría que estoy listo para hacerlo. Entonces, visualizar tus logros como si ya los tuvieras es algo que ayuda mucho a la hora de conseguir metas, porque además a veces incluso te ayuda a plantearte qué es lo que tienes que hacer para lograrlo, por dónde puedes empezar. Por ejemplo, me viene a la mente el tema de quizá independizarte, ¿no?
y aunque tal vez sea un paso que no puedas dar en este momento, sí puedes plantearte cuáles son los pasos previos para que eso suceda, como por ejemplo hacer un presupuesto, sondear más o menos cuánto cuesta una renta en la zona en la que quieres vivir, eh, cuáles son los gastos adicionales que tendrías que tener, cómo lo quieres hacer, lo quieres hacer por tu cuenta, lo quieres hacer al lado de alguien más, lo quieres hacer en pareja, etcétera, ¿no? O sea, cómo se van a dividir los gastos y todo eso son cosas que puedes anticipar y hacer antes de dar el paso de independizarte, por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, el tema de escribir un libro, ¿no? O sea, quizá no tengas claro de qué quieres escribir el libro, pero tal vez sí puedas meterte en Google a investigar cuáles son los temas que son tendencia en cuanto a búsqueda de libros de autoayuda, por ejemplo. Y entonces de ahí plantearte, ok, ¿cuál de estos temas es mi fuerte? ¿En cuál yo creo que podría sumar, aportar, hacer algo para los demás y entonces enfocarte en ese sentido? Quizá quieras hacer un viaje. Ok, ¿a dónde quieres hacer ese viaje? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuántos días vas a estar ahí? ¿De dónde podrías empezar a sacar estos extras de dinero que a lo mejor te gastas en un café o en estos famosos gastos hormiga? Y entonces quizá de ahí puedas empezar a ahorrar para el próximo año irte de viaje a ese lugar que tienes planeado. Es decir, el visualizar las cosas que quieres te pone en un modo de acción para justamente plantearte qué tienes que hacer para que eso ocurra desde hoy. No mañana, no el lunes, no el próximo mes, no, pues ya estamos a mitad de año, pues ya hay para enero, sino justamente ponerte en ese modo de accionar las cosas desde hoy, porque siempre hay algo que se puede hacer para conseguir las cosas que queremos hacer. E incluso a veces ayuda el tener una lista de los peros que te impiden hacer las cosas que dices que quieres tener. Porque los peros más comunes son no tengo dinero, o no tengo a quien me ayude a hacerlo, o no tengo tiempo. Pero cuando uno realmente se pone a escribir esas cosas a papel y pluma, empiezas a darte cuenta, pues, de dónde puedo ahorrar tiempo, por ejemplo, ¿no? En el traslado de mi trabajo a mi casa. A lo mejor puedo escuchar un audiolibro sobre eso que quiero aprender a hacer, o ese idioma que quiero aprender. A lo mejor si dejo de ver mi capítulo de mi serie favorita en Netflix, pues tenga una hora extra para platicar con mi pareja de estos que han sido problemas últimamente. Tal vez si el tiempo que dedico incluso a quejarme de las cosas que no tenga, puedo utilizarlas para visualizar que sí tengo las cosas que quiero. Y tal vez, como les decía, en cuanto a temas de dinero, pues tal vez pueda hacer recortes en cosas que en este momento tal vez no necesito. Para quienes trabajan online, pues tal vez ahorita se estén ahorrando la gasolina o lo que se gastaban en transporte público y entonces puedan ahorrar eso para conseguir eso que quieren. Porque pues al final del día, para quien tiene muy claro lo que quiere, pues el método al final del día es como la cerecita del pastel. Pero sí, primero tenemos que tener claro que también pues no podemos hacer todo al mismo tiempo. O sea, no puedo cumplir mis 12 propósitos en el primer mes quizá, pero el acomodarlos en pues cuál es el más importante, el más cercano, el más sencillo, eso siempre nos ayuda a empezar. Y al inicio es difícil porque además nuestro cerebro está programado para ahorrar energía. Entonces, cuando tú le das a tu cerebro elegir entre leer un libro y aventarte un capítulo de Netflix, ¿cuál opción crees que tu cerebro va a elegir para ahorrar energía mental, física, etcétera? Pues ver Netflix, pues que no te requiere pues, ningún tipo de esfuerzo. Entonces, al inicio hay que tener en cuenta que va a existir un poco de resistencia cuando tratas de cambiar de hábitos alimenticios o hacer ejercicio o iniciar un proyecto nuevo. Siempre hay un poco de resistencia al inicio porque estás creando un hábito, pero esa resistencia es temporal. Y entre más disciplina y entre más consistente seas con eso, más cercano va a ser eso que vas a conseguir.
Entonces, pues no esperemos tener quizá todo resuelto a la primera, pero sí empezar a trabajar en estas cosas. Incluso creo que es muy positivo rodearte de esas personas que creen en ti, que te apoyan, que te escuchan, que te dicen que sí lo vas a hacer y a veces incluso alejarte un poquito de aquellas que te hacen dudar de que eso sea posible, que te cuestionan, que te dicen que tomar ese camino es peligroso, que no lo vas a conseguir, que para qué te arriesgas tanto. A veces el enfocarte en una meta también tiene que ver con crear las circunstancias adecuadas a tu alrededor dentro de lo posible, obviamente, para que eso suceda. Y alguien que yo admiro mucho, que justamente es parte de Infasi, alguna vez nos dijo en una clase que los problemas se le cuentan únicamente a las personas que te ayudan a resolverlos. Entonces, a veces tampoco vale la pena que compartas tus planes y proyectos con personas que sabes que no van a estar de acuerdo, que no te van a sumar y que por el contrario no te van a ayudar en nada y a lo mejor pues nada más contribuyen a alimentar esos pensamientos negativos, esas inseguridades, etcétera, ¿no? O sea, al final del día es importante rodearte de personas que te ayuden y que te sumen a hacer esas cosas que quieres conseguir. Y claro que es importante el ambiente a tu alrededor. Y en el proceso, pues a veces van saliendo algunos temas de, pues, de autoestima, algunos temas de problemas en cuanto a relaciones, en cuanto al ambiente familiar en el que te encuentras, en cuanto a los hábitos que tienes para hacer ciertas cosas. Y pues aquí aprovecho para darles un comercial cuando quizá ya has intentado hacer cosas distintas que no te han funcionado, a veces siempre es funcional acercarte a un profesional que te pueda ayudar a combatir todas esas barreras y que te puede guiar en, pues, cómo hacerle para vencer estos miedos que no me dejan avanzar, cómo hacerle para dejar de autosabotearme o de prestarle tanta atención a los mensajes de mi familia que me hacen pensar que no soy lo suficientemente bueno o que no lo voy a lograr. Y para eso, pues aquí estamos nosotros para ayudarlos en ese sentido. Entonces, pues creo que parte de también de conseguir nuestras metas tiene que ver con qué tan importante es para nosotros conseguir esas cosas. Porque a veces creemos que queremos hacer ciertas cosas, pero no estamos a veces dispuestos a pagar el precio, como les decía, de pues no volver a aventarnos la serie durante un mes, por ejemplo, o dejar de comer ciertos alimentos que sabemos que no son nutritivos, que no nos hacen bien, con tal de tener la salud que decimos que queremos tener. A veces no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para conseguir eso y por eso es súper importante que tengamos claro qué es lo que queremos hacer, para qué lo queremos hacer y qué estamos dispuestos a dar a cambio de conseguir eso que decimos que queremos. Y precisamente pues parte de conseguir nuestras metas tiene que ver con comprometernos con nosotros mismos a que eso sea posible. Porque algo que hemos platicado en fuera de aquí del foro, justamente con Landy y con otros terapeutas, es precisamente que por un lado podemos tener muchos propósitos y tener muchos ideales de lo que queremos hacer y por otro lado está la parte de qué estamos haciendo para lograr esas cosas. Porque justamente en una de estas conversaciones, pues algunas de nosotras estamos en contra del tema de los propósitos, ¿no? Porque pues proponerte cosas, pues todos lo podemos hacer. De eso a que lo empecemos a llevar a la acción, pues es un paso muy amplio y muy grande y muy alejado de la parte, pues de la realidad de accionar para que eso sea posible. Entonces, pues no quiero saturarlos mucho como de información. Al final del día quería darles algunas herramientas que ustedes puedan tener en mente para empezar a trabajar en sus metas, para incluso cuestionarse qué pueden empezar a hacer, como les decía, desde hoy para que eso ocurra, de cuáles son esos pequeños pasos que pueden dar como
ponerse un miedo más grande que nos ayude a vencer ese miedo, el hacer estos pequeños progresos, pequeños pero constantes, el recordarnos que más vale hecho que perfecto, por mencionar algunos de los que les compartí el día de hoy, para que ustedes puedan elegir uno de estos o incluso sentarse el día de hoy o mañana por la mañana y escribir en un cuaderno cuáles son esas metas que tienen, organizarlas de la más importante o la más fácil a la más difícil y empezar a trabajar en ellas desde hoy, dar como pequeños pasos, pequeñas aproximaciones que los lleven a conseguir eso que quieren tener y claro que es posible e insisto, cuando no puedan, pues siempre pues no está de más pedir ayuda. Y para eso estamos aquí también, además de compartir esta información con ustedes. Y por ahí no sé qué piensa el Andy al respecto. Estoy segura que pues también está de acuerdo conmigo en algunas de las cosas que mencioné con ustedes y pues seguramente vamos a tener ahí más información que compartirles. También les anticipo que pues no se despeguen del foro porque van a venir muy buenos temas en este mes y en el mes de febrero, así que manténganse aquí. Sí, qué gusto y sí, efectivamente, no solo estoy de acuerdo, sino hemos visto la utilidad que tiene ir haciendo varios de los pasos que tú estás mencionando y que estás invitando a quienes nos están escuchando para que hagan, ¿no? Y vayan ganando. No me veo, pero creo que sí estoy saliendo. Entonces, si me oigo, esta vez, estamos bien. Ok. em, y creo que sí, Hilary, qué padre siempre hablamos de estos temas y además muchas gracias a quienes nos solicitan también y nos van pidiendo como de los temas que les interesa y que quieren hablar o de las cosas que se sienten como que están atorados o atoradas y les gustaría que les vayamos apoyando a través de nuestras especialistas de Infasi. Entonces, muchas gracias a quienes nos acompañan y a quienes nos ven también en las repeticiones y próximamente en el canal de YouTube. Así que por ahí les avisaremos cuando ya estén disponibles. Hilary, fíjate que sí, no quiero tomar mucho tiempo porque dijiste muchas cosas muy importantes, pero creo que sí, una de las cosas que mencionabas es acerca de cómo tomar acción, ¿no? Ir tomando acciones, pero no solo es tomar acción de tener toda la voluntad y le voy a echar todas las ganas y entonces lo voy a lograr y yo voy a bajar de peso esos 20 kilos que quiero. Las cosas no van a suceder de esta forma y de forma directa y de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, y fue uno de los ejemplos que hemos tenido en algunos casos clínicos, ¿no? Es cómo vas a dosificar tus pasos, de qué manera vas a ir estableciendo pequeñas metas o pequeños objetivos que vayas alcanzando poco a poco, porque algunas veces las dificultades mayores son esas, ¿no? Que quieres ya lograrlo, lo que estás pensando, lo que estás soñando de la forma que estás haciendo, como bien decías, ¿no? Tiene que ser perfecto, sino que no sea. No, date chance, sé paciente. Todas las cosas son un proceso y todos los procesos llevan decisiones y todas las decisiones llevan asumirlas. Y algunas veces hay factores que se nos atraviesan y no se pueden cumplir, pero eso no significa que no lo vas a lograr. Entonces, puede ir acompañándote. Por ejemplo, si estás atorado en algo, si sientes que no estás avanzando, si sientes que te está costando mucho trabajo, que de plano no lo vas a lograr, busca a Hilary. Hilary te puede apoyar en todo el establecimiento de objetivos de una manera clara y dosificada para que te vayas dando cuenta desde el día uno, como si avanzas y te vas dirigiendo hacia tus metas. Otra cosa que me llamaba la atención y que también observamos es como el miedo de no cumplirlas también promueve, obviamente, no cumplirlas, ¿no? Que se te cumpla lo que más miedo te da. Pero algo que hemos observado es que muchas veces, la mayoría de las veces, los miedos no son tuyos. Los miedos vienen de otras personas y vienen de las preconcepciones de otras personas muchas veces, de la incredulidad o de la duda de otra persona.
que, ay, no, ¿cómo crees? Ay, no, eso no se puede. Uy, yo lo intenté y fue muy difícil. Y todas estas consideraciones que más bien son desconsideradas, ¿no? Cuando uno Sí. emocionado plantea sus metas y llegas y se las cuentas a alguien, y puede ser alguien que te quiere intensamente como alguien de tu familia y que no te lo está diciendo con una mala intención, sin embargo, mete esa duda en ti. Entonces piénsalo, ¿es tu duda o es de alguien más? Entonces, pues es que bueno que sean tus objetivos y no los de las otras personas, ¿no? Ellos que tienen dudas, que tienen miedos, pues que no las hagan, pero tú sí puedes, ¿no? Y por Ujú. último, también algo que decías que yo creo que también es muy importante es las metas con intención siempre son mejores. Los propósitos, cuando tienen un propósito en tu vida, va a ser más fácil alcanzarlas y mucho más satisfactorias y además te van a llenar. Puede ser que tus metas estén depositadas en alguien más, porque eso también lo hacemos. Ayudan a otras personas y eso es muy bonito, pero piensa que cuando lo haces primero para ti, no en un tema egoísta, sino en un tema de autorresponsabilidad y cuidado, cuando lo llevas a cabo por un propósito que a ti te va a dar, automáticamente tú estarás beneficiando a esas personas que quieres beneficiar. Entonces yo pensaría en eso, ¿no, Hilary? Claro, claro, porque a veces pues pensamos mucho en lo que los demás esperan de nosotros, en lo que deberíamos estar haciendo, pero evidentemente siempre somos más funcionales y más útiles cuando somos bondadosos y fieles a nosotros mismos. Y eso pues siempre va a afectar a las personas que nos rodean, así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Claro, efectivamente. Pues muy bien, nos da mucho gusto compartir, como decimos, estos temas y esperemos que les ayuden. Estamos seguras de que les van a ayudar. Considérenlos, también pueden dormirlos y platicarlo con su almohada esta noche, compartirlo con gente que saben que les va a impulsar. No se trata nada más de, sí, amiga, tú puedes porque eres una guerrera. No, no se Mm. trata de ese tipo de optimismo. Se trata de ir trabajando poco a poco para lograr lo que quieres lograr. Y como decías, ¿no? Vete, obsérvate, sé, actúa como cuando como si ya lo tuvieras, porque ya lo Así es. tienes. Haz lo tuyo, visualízalo, pero no solo lo pidas para que se te aparezca enfrente, ¿no? No, pues no es genio de la lámpara. Empieza a sentirlo y haz lo tuyo, ¿no? Entonces, Hilary, te dejo para que te despidas. Agradecemos la presencia de todos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en el foro virtual de Infasi. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que van a estar en la repetición y pues esperen vernos por aquí más seguido, ya que regresamos y estamos aquí nuevamente para compartir mucha información con ustedes. Que tengan una linda noche. Linda noche, bye. Si necesitan a alguien de nuestros especialistas o quieren contactar a Infasi, a Hilary, perdón, contacten en Infasi, en los teléfonos o por el Facebook, por donde ustedes quieran, por la página web y podemos darles atención y consultoría psicológica. Bonita noche. Bye bye.